Disputaban los judíos entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí, y yo en él. Como el Padre que vive en mí ha enviado, y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga de Cafarnaún. Concédeme, Señor, conocimiento interno tuyo para que más te ame y te siga. Concédeme, Señor, conocimiento interno tuyo para que más te ame y te siga. Proponía ayer por la noche, cuando empezábamos, que imagináramos cada una de las contemplaciones como si fuéramos el discípulo amado recostando su cabeza en el pecho de Jesús. San Juan Pablo II, cuando nos regaló su última encíclica, Ecclesia de Eucaristía, la Iglesia vive de la Eucaristía, y cuando habla de la adoración eucarística, cómo prolongar la Eucaristía en tiempos largos, serenos, silenciosos, estando junto a Jesús sacramentado, él cuenta que siempre desde que fue ordenado sacerdote por la noche, iba delante del sagrario e imaginaba que era el discípulo amado recostando su cabeza en el mismo sagrario, en el mismo corazón de Jesús, y le entregaba todas sus preocupaciones, luchas, combates, situaciones difíciles. Y eso mismo ejercía también cuando fue elegido Papa. También todas las noches allí en el Vaticano, en su capilla particular, recostaba la cabeza en el sagrario de su capilla. Su secretario personal cuenta en algunas de las entrevistas que le hicieron posteriormente que había noches enteras que las pasaba pegado al sagrario o tumbado delante del sagrario en el suelo. Pues bien, los grandes santos han sido hombres y mujeres eucarísticos, y resulta curioso que también Benedicto XVI, en Deus Caritas Est, en el epílogo, en el final de esta primera encíclica suya, cuenta cómo los grandes santos que se han dedicado a los más pobres de entre los pobres de la tierra han sido hombres y mujeres eminentemente eucarísticos y eucaristizadores, como es Santa Teresa de Calcuta, por poner un ejemplo bien concreto que ya contaba, o Santa Catalina de Siena, o Santa Teresa de Jesús, o Santa Teresa del Niño Jesús, o los grandes santos dedicados a los pobres como San Camilo de Lelis, o San Juan de Dios, por poner otros ejemplos, o San Vicente de Paúl, o Santa Luisa de Marillac. Los grandes santos dedicados a los más pobres han sacado toda la fuerza para darse y entregarse sin medida a los más pobres a través de la Eucaristía. Por eso la Iglesia ha dicho y dirá siempre que la Eucaristía es centro, fuente, cumbre y corazón de la Iglesia, centro, fuente, cumbre y corazón de todo bautizado, sea laico, consagrado, consagrada, diácono permanente, esposo, esposa o sacerdote. Hemos de ser hombres y mujeres eminentemente eucarísticos. La tarde de hoy es muy sencilla, es leer todo el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, o bien ceñidos a esos versículos que pongo ahí, del 48 al 59, y leer muy despacito, y luego, a modo de cómo se rumia la comida, o de cómo se masca un chicle, si me permitís la expresión, ir rumiando, ir masticando, ir integrando, asimilando uno de los versículos, uno o dos, aquellos versículos que en esta tarde más y mejor iluminan el momento humano y espiritual que estáis viviendo. Para ello, San Ignacio de Loyola propone al ejercitante en segunda semana de ejercicios propone esta petición, conocimiento interno de Cristo para que más le ame y le siga. Una petición que podéis poner en primera persona, al menos mi pobre persona cuando va de ejercitante procura ponerlo en primera persona. Concédeme, Señor Jesús, conocimiento interno tuyo para que más te ame y te siga. Se trata que a través de esta palabra que nos ha regalado Cristo, una palabra de plena y total actualidad,
Dejemos que se graben a fuego como algo ya imborrable cualquiera de las palabras del discurso eucarístico que ha sido el Evangelio de los 4 últimos días. Por eso me ha parecido bueno para esta tarde de sábado elegir este fragmento del capítulo 6 de San Juan, para que resuene vivísimamente en nosotros el deseo, el anhelo de ser hombres y mujeres eminentemente eucarísticos y eminentemente eucaristizadores. Y lo he traído también a propósito, porque lo veréis ahora en las hojitas que os he entregado, porque este año 2024 en Estados Unidos se está dedicando todos los obispos a través de la conferencia episcopal, lo han declarado año eucarístico. ¿Y cuál fue la razón que les motivó a toda la conferencia episcopal, la más numerosa de la Iglesia Católica? ¿Qué les motivó para organizar un año eucarístico? Muy sencillo. Hace 2 años contrataron una de estas grandes empresas de entrevistas, de estadística, para que hicieran una consulta a todos los católicos que asistían cada domingo a la Eucaristía. Y se quedaron sorprendidísimos, de que a los católicos que asistían habitualmente todos los domingos a la Eucaristía, solo un 20% creía que después de la Eucaristía seguía presente Cristo en el sagrario. Se alamaron de tal manera que dijeron, tenemos que promover la certeza que ha tenido siempre la Iglesia de que Jesucristo se queda permanentemente con nosotros en el pan eucarístico. Y por eso han decretado un año eminentemente eucarístico. Tanto es así que va a haber una procesión eucarística por etapas y por parroquias y por diócesis desde la costa este a la costa oeste. Van a recorrer todo Estados Unidos andando, grupos distintos, cada uno un trayecto de unos 20-25 kilómetros y siempre un sacerdote o un obispo llevando la custodia a pie, para promover entre los católicos de Estados Unidos el amor a la Eucaristía fuera de la Eucaristía, la adoración eucarística y la presencia real y sacramental de Jesucristo en la custodia o en el sagrario. Y cuando los obispos estadounidenses se pusieron de acuerdo para este evento, para este año eucarístico, decidieron elegir 2 patronos. Y curiosamente eligieron de patronos a San Manuel González, el obispo del sagrario abandonado, español, y al beato Carlos Atucci, el joven italiano que también era un loco enamorado de la Eucaristía. Mañana, no lo voy a entregar ahora para no distorsionaros, os regalaré a cada uno una revista del Granito de Arena, donde las misioneras eucarísticas de Nazaret, que son las que dan continuidad al carisma de San Manuel González, donde 2 de ellas han estado recorriendo al menos 10 diócesis de Estados Unidos, hablando de San Manuel González. Y la maravilla, termino de contar la historia porque es muy larga, la maravilla de esto es que hace como 8 o 10 años, una mujer peruana de origen, pero ya estadounidense y casada con un alemán, le dijo a su director espiritual que iba a venir de vacaciones a España. Y el director espiritual le puso como tarea que se pasara por Palencia, porque allí estaba enterrado San Manuel González, justo debajo del sagrario de la Catedral de Palencia. Si alguno habéis estado, habéis visto la tumba de San Manuel González debajo del sagrario, porque ahí quería estar enterrado. Esta buena mujer, pues como las cosas que se hacen así, pasó por la librería que tienen las misioneras eucarísticas a 2 minutos de la catedral, compró las obras completas, llegó a Estados Unidos, a la diócesis de Harlingen, que es de donde es originaria, pero metió sus libros, como hacemos con tantos libros, en la librería. Hasta que un día se puso a leer, dominaba bien el español y el inglés, y empezó a entusiasmarse con las obras o con fragmentos de las obras de San Manuel González. Le propone al párroco que por qué no en la hoja dominical, cada domingo, traduciéndolo al inglés, tuviera un parrafito de las obras de San Manuel. Y así lo hizo durante un año, todos los domingos un fragmento de las obras de San Manuel González. Al cabo del año, otra mujer, con bastante dinero de la misma parroquia, le dijo a esta primera peruana, oye, ¿y por qué no hacemos un pequeño folleto donde tú recopilas todo lo que has escrito cada domingo durante un año? Pues dicho y hecho, hicieron un folleto y lo regalaron a toda la gente de la parroquia. Tuvo tanto éxito que tenía unas 34 páginas el folleto inicial, con unas 10 páginas dedicadas a una pequeña biografía de San Manuel González. Pero en un segundo momento, al año siguiente,
esta mujer con dinero dice, ¿y por qué no regalamos a todos los obispos de la Conferencia Episcopal estadounidense este folletillo? Dicho y hecho. Hicieron una segunda edición y lo enviaron a todos los obispos. 8 de ellos leyeron con muchísimo detenimiento los fragmentos que había traducido esta mujer del español al inglés, y fueron estos 8 los que promovieron en el resto del episcopado estadounidense que se eligiera como patrono del año eucarístico a San Manuel González. Con lo cual yo os invito cariñosamente a que, si podéis este año, leáis alguna de las numerosas obras del obispo del Sagrario Abandonado, para que realmente nosotros seamos también hombres y mujeres enamorados de la Eucaristía. Bueno, hecha la propaganda de un santo, pues cada uno que como vea bueno, oportuno y conveniente. Regreso. Entonces, esta tarde, coger alguna frase, algún versículo del capítulo 6 de Juan, para que lo dejéis tan dentro, que sintáis que es el propio Jesús el que os está hablando. Le hemos comulgado antes de comer, en la Eucaristía de la 1:15. Hemos quedado convertidos en sagrario viviente de la presencia eucarística de Jesús. Pues ese Jesús que vive en nosotros, que está en el sagrario, que le adoraremos de 7 a 8 de la tarde, ese mismo Jesús nos habla. Y esta es la belleza de la Eucaristía, hermanos y hermanas. El Cristo que habla es el Cristo que se parte. Por eso la Eucaristía tiene 2 mesas, la mesa del pan de la palabra y la mesa del cuerpo eucarístico, pero es la misma persona. El Verbo eterno del Padre, cuando se hace hombre, se hace Verbo encarnado en el vientre purísimo de María. El Verbo eterno se hace Verbo encarnado, y el Verbo encarnado se hace pan de vida en la Eucaristía. El pastor, lo escucharemos mañana es el capítulo 10 de Juan en el Evangelio, 4º domingo de Pascua. El pastor, el buen pastor que da la vida por las ovejas, en la cruz es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en la mesa del altar, es el pan de vida. Verbo eterno, Verbo encarnado, Dios y hombre, nacido pobre y humilde en Belén, pastor que pastorea el rebaño y las multitudes que le siguen, sobre todo en las 2 multiplicaciones de los panes y los peces. El pastor se hace esclavo en el lavatorio de los pies, el esclavo se hace cordero en la cruz, y el cordero se queda con nosotros todos los días hasta el fin del mundo como pan de vida. En este creemos, en él vivimos, nos movemos y existimos. Verbo eterno, Verbo encarnado, Dios hecho hombre, pobre y niño en Belén, carpinterillo en Nazaret, pastor que pastorea multitudes en Galilea, esclavo en el lavatorio de los pies, cordero que quita el pecado del mundo en la cruz y pan de vida en cada Eucaristía. En este creemos, nos movemos y existimos. ¡Cuánto regalo, Dios mío! ¿Cómo no estar enamorado de este pan de vida que se queda con nosotros? Si todavía queréis un poquito más, cada vez que vayáis a comulgar y le digáis: Señor, no soy digno, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuando le digáis eso, y decidlo no solo una vez con toda la asamblea litúrgica, sino que cuando os pongáis en la fila para comulgar, le vais repitiendo lo mismo 8 o 10 veces. Señor, no soy digno, no soy digna, no soy digno, no soy digna, pero una palabra tuya bastará para sanarme de mis heridas, cansancios, disgustos, traiciones, fracasos, para sanarme de todas mis heridas, físicas, psicológicas o espirituales, igual que Pedro curó a Eneas, que llevaba 8 años en una camilla, o a Talita la levanta de la cama donde estaba ya muerta. Pues este es Dios, este es Jesucristo, el Dios hecho hombre, que se ha querido quedar con nosotros como pan vivo bajado del cielo. En él vivimos, nos movemos y existimos. Como dije anoche, y permitidme esta introducción, yo le digo mucho a los sacerdotes que acompaño, que hemos de vivir y celebrar cada Eucaristía como eterna novedad, fascinante encuentro y asombrosa comunión con Jesucristo. No nos podemos permitir rutina, mecanicismo, monotonía, aburrimiento, tibieza cuando celebramos la Eucaristía. Para nada.
Y por eso conviene ir a la Eucaristía muy espabilados, muy preparados. La Eucaristía, si no se arropa, se constipa. Permitidme este chascarrillo. La Eucaristía, si no se arropa, se constipa. ¿Y cuál es el abrigo? La palabra y la oración. Tenemos que ir siempre a la Eucaristía bien arropados de la palabra de Dios, que luego va a ser proclamada en la primera parte de la Eucaristía, y bien arropados por la oración intensa del tú a tú, como un amigo habla a otro amigo que hemos mantenido antes de ir a la Eucaristía. No dejemos que se constipe la Eucaristía, por favor. Bueno, dicho esto, voy a las hojillas, así. Pero antes también de las hojillas, que las tenéis ahí escritas, creo que todos habréis leído a Van Thuan, este obispo vietnamita, que estuvo 13 años en la cárcel, 9 de ellos en una celda de total aislamiento. El que no haya leído el libro lo tiene que leer, Testigos de Esperanza, que son los ejercicios espirituales que impartió en marzo del año 2000 al Papa San Juan Pablo II y a los cardenales de la Curia Vaticana, unos años después de haber salido de Vietnam porque le echaron fuera. Después de sacarle de la cárcel, le mandaron a Roma, como está haciendo ahora Ortega con sacerdotes y obispos de Nicaragua, que los manda a Roma en avión. Pues igualito. Los dictadores no quieren que nadie les moleste. Bueno, pues ya sabéis que los primeros años, antes de estar en la celda de aislamiento, cuando estaba en un campo de concentración, celebraba a ocultas la Eucaristía, como lo hacían los primeros cristianos cuando estaban en las catacumbas o ya en las cárceles antes de ser echados a los leones. Pues algo muy parecido vivió Van Thuan. Lo cuenta de esta manera. Es impresionante cómo los cristianos más perseguidos han amado la Eucaristía. Como los primeros cristianos del norte de África, en el siglo III y IV, cuando eran perseguidos por los emperadores, decían: no podemos vivir sin la Eucaristía. No podemos vivir sin la Eucaristía, aunque se jugaran la vida, porque si les encontraban celebrándola, inmediatamente les hubieran matado. Cuenta Van Thuan. Cuando me detuvieron, no me dejaron llevar nada, pero me permitieron escribir a casa para pedir ropa o medicinas. Yo pedí que me enviaran vino como medicina para el estómago. Al día siguiente, el director de la cárcel me llamó para preguntarme si me dolía el estómago, si necesitaba medicinas. Y al responderle afirmativamente, me dio un pequeño frasco de vino con esta etiqueta: medicina contra el dolor de estómago. Ese fue uno de los días más hermosos de mi vida. Así pude celebrar diariamente la misa con 3 gotas de vino y una gota de agua en la palma de mi mano y un trocito de hostia que me mandaban en unas cuantas formas escondidas en la antorcha contra la humedad. Luego, cuando estaba con otras personas católicas, sus familiares me proveían de vino y de formas cuando venían a visitarnos a la cárcel. Así que de distintas maneras pude celebrar casi siempre la misa solo o con otros. Lo hacía pasadas las 9:30 de la noche, porque a esa hora ya no había luz, y podía organizarme para que estuvieran a mi lado 6 católicos. Todo el grupo dormíamos en el suelo, en una cama común, cabeza contra cabeza y pies hacia afuera. 25 a cada lado. Cada uno disponía solo de medio metro en el suelo. Estábamos como en latas de sardinas. Cuando celebraba la misa, daba la comunión, enjugábamos el papel de paquetes de cigarrillos de los prisioneros y con arroz los pegábamos para hacer un saquito y meter el Santísimo Sacramento en la camisa. Todos los viernes teníamos una sesión de adoctrinamiento sobre el marxismo, a la cual estábamos obligados a asistir todos los prisioneros. Le seguía un momento breve de descanso, durante el cual los 5 católicos que llevaban conmigo el Santísimo Sacramento en el bolsillo de la camisa lo entregábamos a otros grupos. Yo también llevaba mi saquito en el bolsillo, y la presencia de Jesús me ayudaba a ser valiente, generoso, amable y a testimoniar mi fe y mi amor a los demás. La presencia de Jesús en Eucaristía obraba maravillas, porque también los católicos, los había menos fervorosos, menos practicantes, dudaban. Había ministros, coroneles, generales en la prisión, y por las noches todos hacían una hora santa, una hora de adoración delante de Jesús en Eucaristía. Así, en medio de la soledad y de un hambre terrible, sí, pasábamos un hambre terrible,
podíamos sobrevivir. Así, fuimos testigos de Cristo en la cárcel. La semilla había sido enterrada. ¿Cómo germinaría? No lo sabíamos. Pero poco a poco, uno tras otro, los budistas y personas de otras grandes religiones, que a veces son fundamentalistas y muy hostiles contra los católicos, expresaban su deseo de hacerse católicos. Entonces, en los momentos libres, sin que nadie me viese, enseñaba el catecismo y bauticé y fui padrino de numerosos de ellos. Bantuan. Bueno, pues estos son los milagros, que en los momentos más difíciles Dios hace prodigios en los valientes que no pueden vivir sin celebrar la Eucaristía. En el suelo, de memoria, 3 gotas de vino y 1 gota de agua en la palma de la mano, y en la otra un trozo de forma para consagrarlo como pan eucarístico. Estos son los mártires, hermanos. Bueno, pues desde ahí, que nos ayude a ser todos mucho más eucarísticos con estos 2 pequeños relatos, el de San Manuel González y el de Bantuan. Así que por favor leed todos Testigos de Esperanza, si no lo habéis leído. O si queréis uno más breve, porque él hizo una síntesis en otro librito para jóvenes, titulado, que sé si lo habréis leído, es el libro que más he regalado a gente que se confirma, 5 panes y 2 peces, que seguro que lo habéis leído, que es como una síntesis del anterior, de Testigos de Esperanza. Bueno, unas pinceladas nada más, porque ya está casi todo dicho y os vais a rezar. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Jesús se presenta como el nuevo Moisés, que sacará al nuevo pueblo de Dios de la esclavitud del pecado y de la muerte con su propia muerte en la cruz. Cristo, con su muerte en la cruz, ha dado muerte a la muerte. Y permitidme este juego de palabras porque es bellísimo. Cristo, con su muerte, ha dado muerte a la muerte, ha vencido, ha resucitado, salió del sepulcro. El nuevo Moisés trae un nuevo maná, y el nuevo maná del nuevo pueblo de Dios que brota del costado abierto de Cristo es la Eucaristía. No nos da cualquier alimento, se da Él mismo, porque el mismo Jesús, después de su muerte y su resurrección, es el nuevo maná, el pan vivo que ha bajado del cielo. Ha bajado encarnándose en el vientre purísimo de la Virgen María. La carta a los Hebreos lo dice muy claro: en todo igual a nosotros, menos en el pecado. En todo igual a nosotros, menos en el pecado. La palabra eterna del Padre, el Hijo, tomó nuestra condición humana. Después de su resurrección se ha quedado con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recordad el pasaje de Maús: quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Se sienta a la mesa y aquel peregrino que ya les ha ido caldeando el corazón, pero que todavía no lo habían reconocido como el resucitado, se sienta a la mesa y realiza los mismos 4 gestos de la multiplicación de los panes y los peces y los mismos 4 gestos de la institución de la Eucaristía. Tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio. Tomó, bendijo, partió y dio. Tomó, bendijo, partió y dio. Al instante se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dicen el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo soy significa que es Dios, pan vivo bajado del cielo, Dios hecho pan de eternidad. Ya sabéis que San Ignacio de Antioquía tiene una frase genial que han repetido todos los grandes santos, y el Concilio Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia también. San Ignacio de Antioquía definía la Eucaristía como medicina de inmortalidad. Medicina de inmortalidad. Lo hemos escuchado ayer y hoy. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Cada vez que comulgamos a Cristo, vamos siendo sembrados en semillas de eternidad. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Por eso es precioso poder decir: la Eucaristía es un resquicio del cielo en la tierra, un anticipo del cielo en la tierra. Porque donde viene Cristo viene el Padre, y donde viene en el Padre el Hijo viene el Espíritu Santo. Sacramentalmente viene el Hijo, pero es la presencia de Dios mismo, del Dios amor, del Dios Trinidad, en quien creemos. Nos toman posesión. El que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos morada en él. El primer sagrario viviente de la historia, la Virgen María, cuando ella dijo hágase en la Anunciación,
quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo y quedó convertida en el primer tabernáculo de la presencia de Cristo en la tierra. Ahí donde pone beato, poner san, en el párrafo de abajo. Dios se hace carne para que la carne se haga Dios. Si el misterio de la encarnación del Dios se obró una vez en el seno virginal de María, el misterio de la divinización de la carne, o sea, la encarnación al revés, se realiza cada vez que el hombre, en un acto supremo de humildad, cree y adora rendido y sobre todo come la carne invisible, impalpable, purísima de Dios en la Eucaristía. Luego, de la misma manera que el Verbo eterno se encarnó en el vientre purísimo de María, cada vez que nosotros comemos a Cristo, se encarna en nosotros y nos va divinizando, nos va haciendo Cristos vivos. Jesucristo es la vida que no tiene fin, la vida que ha vencido la muerte. Él ha dicho: yo soy la vida, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Os aseguro, quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre. El que guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre. En el prólogo del cuarto evangelio se nos dice: en la palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La verdadera vida, la vida que no tiene fin, la vida que traspasa la muerte, solo la puede dar quien ha vencido para siempre a la misma muerte, Jesucristo. De nuevo, San Manuel González. Jesús en la Eucaristía es ante todo alimento, es, como él se llama, el pan vivo que necesita comer el alma para tener vida divina. Como os decía ayer al empezar la Eucaristía, somos hombres y mujeres con hambruna de Dios, con hambruna de amor, con hambruna de plenitud, con hambruna de santidad. Y como el alimento, aunque sea vivo, no obra hablando, sino dejándose comer, digerir y asimilar, Jesús en la Eucaristía quiere obrar principalmente, no hablando, sino dejándose silenciosamente comer por la comunión sacramental, silenciosamente digerir por la buena disposición del alma que no pone obstáculos a la libre entrada y circulación de su gracia, silenciosamente asimilar por la imitación voluntaria de sus virtudes y vida de cordero sacrificado en silencio. El sacrificio único e irrepetible de la cruz, sacrificio cruento, derramando hasta la última gota de su sangre, se hace sacrificio incruento en el altar. Pero es el único sacrificio, solo hay un único sacrificio, el de la cruz, que se prolonga ininterrumpidamente hasta el final de los siglos, porque quien estaba en la cruz y quien está presente en el altar es el mismo, Jesucristo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, dice la carta a los Hebreos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. En la cruz, sacrificio cruento. En el altar, sacrificio incruento. Pero el único y mismo sacrificio. Por eso llamamos a la Eucaristía memorial. Y memorial, como ya habréis estudiado en teología, sabéis que no significa solo recuerdo de lo que sucedió. Sí, en tiempo de Poncio Pilato le mataron. Pero memorial significa actualización permanente y prodigiosa del sacrificio único de la cruz. Memorial, recuerdo y actualización permanente. La misma persona que se entrega, la misma entrega de la cruz en el altar. Tomad y comed, es mi cuerpo, tomad y bebed, este es el cáliz de mi sangre. La misma persona, el Hijo de Dios, que nos hace partícipes de su vida divina. ¿Qué es la vida eterna? Es la participación para siempre en la vida divina. Creemos en la verdadera resurrección de esta carne que poseemos ahora. No obstante, se siembra en el sepulcro un cuerpo incorruptible, resucita un cuerpo incorruptible. Todo el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios se nos habla de la resurrección. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación. Pero no, Cristo ha resucitado de entre los muertos. Dice San Pablo. Su cuerpo espiritual, el cristiano que une su propia muerte a la de Jesús, ve la muerte como una idea hacia él y la entrada en la vida eterna. Y estas palabras en negrilla, geniales de San Agustín, en el libro de las Confesiones, las comentó varias veces el Papa Benedicto XVI, tanto en Sacramentum Caritatis, que lo habréis leído y si no es obligado la lectura de esta exhortación apostólica de Benedicto XVI sobre la Eucaristía, comenta estas palabras que escuchó
el santo de Hipona. Le dice a Jesús: soy el manjar de los grandes, creces y me comerás, sin que por eso me transforme en ti como el alimento en tu carne, sino que tú te transformarás en mí. Libro de las Confesiones. Luego, qué maravilla, cuando le comemos a Cristo, no se transforma Él en nosotros, como cuando comemos el pan, o un filete, o comemos sopa, o garbanzos. No. Tú te transformarás en mí, escuchó San Agustín, y eso está dicho para nosotros esta tarde. Tú te transformarás en un Cristo vivo, si me dejas trabajarte. Mi Padre Dios trabaja siempre, y yo también trabajo con Él. Así imagina San Agustín que le habla a Jesucristo, y nos lo transmite en las confesiones. Sí, gracias a participar en la Eucaristía, en la vida divina de Jesucristo, Él misteriosamente nos va transformando. Nos alimenta uniéndonos más y más a Él. Nos atrae hacia Él. Nos va haciendo uno con Él. Así la vida eterna ya está presente en nosotros. El reino de Dios ya está plantado en cada uno de nosotros. Se inicia en este tiempo. El que come vivirá por mí. Estas palabras de Jesús nos permiten comprender cómo el misterio creído y celebrado contiene en sí un dinamismo que hace de él principio de vida nueva en nosotros y forma de la existencia cristiana. En efecto, comulgando el cuerpo y la sangre de Jesucristo, se nos hace partícipes de la vida divina de un modo cada vez más adulto y consciente. Número 70 de Sacramentum Caritatis, para que lo leáis en días sucesivos, sobre todo cuando preparéis este año la solemnidad del Corpus Christi. Pasamos a la siguiente hoja, número 4. La Eucaristía es verdadero misterio de fe, supera nuestro pensamiento, solo puede ser acogido desde la fe. No veas en el pan y en el vino meros y naturales elementos, porque el Señor ha dicho expresamente que son su cuerpo y su sangre. La fe te lo asegura, aunque los sentidos te sugieran otra cosa. La Eucaristía es verdadero banquete. En ella Jesucristo se nos ofrece como alimento, no es algo metafórico, como nos han dicho. Es real, concreto, sacramental, está presente. Creemos en esa presencia real y sacramental de Cristo en el pan vivo bajado del cielo. La carne que comemos es su cuerpo, en estado glorioso, de resucitado. Por eso hacemos nuestra la expresión de San Ignacio de Antioquía sobre el pan eucarístico. Fármaco de inmortalidad, antídoto contra la muerte. La carne gloriosa de Jesucristo es la prenda de la gloria futura, es anticipo del paraíso. La Eucaristía es un resquicio del cielo en la tierra, un anticipo del cielo en la tierra. Es lo que le garantiza Jesús al buen ladrón. Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la garantía de la resurrección corporal cuando lleguemos al final de la historia. Y paso al número 5, porque hay un texto ahí que desde el primer día que leí las obras completas de Santa Isabel de la Trinidad, este párrafo me entusiasmó y por eso lo he traído también aquí. El primer signo del amor es que Jesús nos ha dado a comer su carne y a beber su sangre. Lo propio del amor es dar siempre y siempre recibir. Por esto el amor de Cristo es liberal. Da todo cuanto tiene y todo cuanto Él es. Él lo da todo. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, Él lo toma. Nos pide más de lo que nosotros por nosotros mismos podemos darle. Su hambre es tan inmensa que quiere devorarnos totalmente. Penetra hasta la médula de nuestros huesos y cuanto más le permitimos por amor, gustamos de Él con mayor amplitud. Él conoce que somos pobres, pero prescinde de ellos y no nos hace gracia de nada. Él mismo se hace en nosotros su pan, consumiendo antes por su amor nuestros vicios, faltas y pecados. Por eso pedimos perdón al principio de la Eucaristía. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Él nos perdona. Después, cuando ya nos ve purificados, se lanza con las fauces abiertas como un pelícano con ansias de devorarlo. Quiere consumir nuestra vida para transformarla en la suya. Quiere consumir nuestra vida para transformarla en la suya. Nuestra vida llena de vicios, la suya llena de gracia y de gloria, y toda preparada para nosotros, con tal de que renunciemos a nosotros mismos.
Concédeme, Señor, negarme a mí mismo, cargar con la cruz de cada día y seguirte. El seguimiento de Jesús es inseparable de la celebración diaria de la Eucaristía para alimentarnos de aquel que es el pan de vida. Si nuestros ojos fueran lo suficientemente limpios para ver esta ansiosa apetencia de Cristo, que tiene hambre de nuestra salvación, todos nuestros esfuerzos no podrían impedirnos volar hasta su boca abierta. Le comemos, pero Él también quiere devorarnos para hacernos suyos. Y por último, el Padre que vive me ha enviado, yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Y esta expresión, vivirá por mí, tiene una doble acepción, procedencia y destino. Si habéis leído un libro precioso de Raniero Cantalamessa, la Eucaristía, nuestra santificación, también lo explica con mucho más detalle y amplitud que lo hago aquí, que es un resumen de ese libro. Un capítulo entero a explicar este versículo. El que me come vivirá por mí. La Eucaristía, nuestra santificación. Recomiendo encarecidamente ese libro de Raniero Cantalamessa. Procedencia. Jesucristo procede del Padre. El Padre es más que yo. Lo que yo digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Hay una unión total, absoluta, completa, infinita entre el Padre y el Hijo. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Yo y el Padre somos uno. Genial. Yo y el Padre somos uno. Deja resonar cualquiera de estas frases dichas por Jesucristo. Yo no soy más que un pequeño altavoz para que la palabra de Dios resuene en vosotros esta tarde. Venimos de Él, procedemos de Él y Él procede del Padre. Él ha sido el enviado del Padre como Salvador, como Redentor. Pero destino, Jesucristo vive para el Padre, para cumplir la misión que el Padre le ha encargado. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a término su obra. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así también el cristiano que come el cuerpo de Cristo vivirá por Él, vivirá alimentado de Él, vivirá recibiendo todo de quien es la vid. Qué bellísima es alegoría, Juan 15, de la vid y los sarmientos. Y qué frase tan contundente de Jesús, Juan 15:5. Sin mí no podéis hacer nada. Y nada es nada. ¿Cuándo lo aprenderemos? ¿Qué zoquetes somos? Sin mí no podéis hacer nada. Que es lo mismo que decía esta mañana del Salmo 127. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los diáconos permanentes. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan sus esposas. Pues así, tenemos que ser eso, de Cristo. Él viene a nosotros, Él nos toma posesión, solo pide permiso. Es tan humilde, tan humilde, tan humilde Dios, que nos pide permiso para entrar. También lo decía anoche, Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Mira que estoy a la puerta y llamo. A veces le tenemos a 10 grados bajo cero al pobrecillo llamando. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, qué paciente. Entraré y comeremos juntos. Y no nos da cualquier comida. Se da Él mismo. Tomad y comed, es mi cuerpo, tomad y bebed, este es el cáliz de mi sangre. Él mismo se nos da. Por amor, por amor, por amor, por amor. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Lugar por antonomasia donde permanecemos en el amor, la Eucaristía. Comulgar el cuerpo entregado y la sangre derramada de Cristo es comulgar en la intimidad que viven el Padre y el Hijo. Vivimos de Jesús, vivimos para Jesús, vivimos desde Jesús, vivimos del Padre y para el Padre. El que cree en mí también hará las obras que yo hago y aún mayores. Somos morada de la Trinidad desde el bautismo. La presencia real de Dios Trinidad se acrecienta y se alimenta en cada comunión eucarística. Por Cristo Eucaristía y en Cristo Eucaristía, la presencia del Dios Amor nos va tomando posesión por completo. De nuevo, permitidme, Juan 14:23. El que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a Él y haremos morada en Él. Gloria al Padre,
al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues feliz tarde para todos. A las 6 o 6:15 cada uno